Bien, hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Gracias, hermano José, por llevar nuestras mentes a este momento tan sublime. A todos los que tenemos el privilegio de participar de la comunión, de la cena del Señor, pues nos lleva a nuestra mente aquel momento en que Jesucristo pues fue puesto en aquella cruz. Y por ello pues es que estamos aquí reunidos, hermanos. Amén. Continuamos conmemorando su muerte y también su resurrección y el legado que Él nos dejó de continuar adelante con la iglesia que Él mismo establece y compra con su sangre. En la pantalla aparecen dos temas, aunque es el mismo, la idea es la misma. Tema de hoy, la venida del Señor o cuando Cristo venga. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, al leer las Escrituras encontramos, y al encontrarnos, mejor dicho, con estas palabras sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos llena de ilusión, nos llena, hermanos, de gozo, de saber de que un día por fin estaremos con el Señor. Amén. Y esto se puede apreciar mucho más todavía, hermanos, cuando estamos viviendo momentos difíciles, momentos de crisis, momentos donde las cosas parecieran no mejorar. En este preciso momento sabemos que nuestra nación, hablando de este país, se encuentra en un triste caos, en una situación muy, ¿qué se podría decir? Desalentadora, se podría usar ese término. Una situación muy compleja también para los habitantes de las ciudades donde se está llevando a cabo las protestas, y no quiero hablar yo ahondar sobre las razones, porque todos sabemos lo que ha sucedido. Y sé que hay muchos pensamientos y sentimientos encontrados. Solamente lo que quiero mencionar es que es precisamente en momentos adversos, en momentos difíciles, donde anhelamos que el Señor venga, donde el Señor haga su aparición, como lo promete la palabra que Él mismo dijo. La palabra del Señor nos dice, hermanos, para ir a las Escrituras sobre esta venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que nosotros nos encontraremos con el Señor en las nubes. Imagínese usted, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y yo espero, hermanos, que todos y cada uno de nosotros, pues, se emocione y tenga bien puestos los zapatos o las sandalias para ese día de la venida del Señor, que espero que algunos entiendan el mensaje. Amén. ¿Verdad? Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 13, versículo 17. Perdón, estoy por estar viendo aquí esta situación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor en esa escritura. Ya estamos todos ahí. 1 Tesalonicenses 4, 13. La palabra del Señor nos dice, pues, en ese contexto, hermanos, lo siguiente. Este es Jesús hablando a los hermanos de Tesalónica, diciéndoles estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Jesucristo o en Cristo resucitarán primero, dice la parte final del versículo 16. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, lo que decía hace un momento. Esto nos alienta. Recordar lo que dice el apóstol Pablo
Y desde luego el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla, nos alienta, nos recuerda, hermanos, lo que sucederá en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo es más alentador para aquellos que estamos en Cristo, incluso para aquellos que ya murieron en Cristo. No serán dejados en el olvido, dice el apóstol Pablo. Y con estas palabras, hermanos, cuando la situación se ponga difícil, cuando se sienta desanimado, dice Pablo en el verso 18, que hay que alentarnos los unos a los otros porque estas cosas van a suceder, hermanos. Y es muy probable que por todo lo que estamos viviendo, hermanos, y por nuestras ocupaciones también y nuestras diferentes responsabilidades, en ocasiones se nos olvida, hermanos, que hay un encuentro, que hay un día asignado en que el Señor va a regresar por su iglesia, por todos aquellos que han obedecido el Evangelio y han aceptado a Jesucristo como el Señor de sus vidas, en todo el sentido de la palabra, que lo han reconocido como el Mesías, como el enviado de Dios, y que desde luego lo han obedecido hasta el final, como dice la palabra del Señor también, que han sido fieles hasta el fin. Entonces esto que leemos aquí, hermanos, nos motiva, y otra vez reitero, es alentador, ya que esa es la idea, hermanos. Estas palabras, hermanos, no solamente son alentadoras, sino que también nos consuelan y nos permiten tener un propósito por el cual nosotros hemos de esforzarnos, porque se llegará el momento, hermanos, en que vamos a pasar de este mundo a aquel lugar que el Señor ha preparado. Jesucristo, cuando se dirigió a sus discípulos ahí en Juan capítulo 14, de lo cual vamos a hablar más adelante, les dijo que Él se iría a preparar morada. Y hasta ahorita el Maestro se encuentra en esa morada, en la presencia del Señor, a la diestra de su Padre. Al lugar al que un día, dice Juan, por las mismas palabras de Jesucristo, seremos llevados. Para los que están tomando nota, se encuentra en Juan 14, versículo 1 al 3. Hermanos, pero mientras esperamos ese día, o mientras que esperamos que ese día llegue, el Señor quiere que estemos ocupados en los asuntos que conciernen a nuestra salvación e incluso al debido respeto también en nuestra conducta en este mundo, en lo que hacemos allá afuera e incluso en lo que hacemos aquí, de la forma en que nos rendimos ante Él. Pero bueno, parecemos no entender el mensaje que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Así que, hermanos, por favor, entendamos los principios que nos enseña la palabra del Señor. Ese es el mensaje que estaba tratando de comunicar, pero por alguna razón no se entendía. Porque también aquí debemos de rendirle el respeto a nuestro Señor. Hermanos, ¿y quién no quiere esa salvación? Es la pregunta. ¿Quién no quiere ir a morar en el cielo con el Señor? ¿Cierto? Yo creo que cuando se nos predicó el Evangelio, de las cosas que todos nosotros anhelamos y queríamos desde luego, fue el hecho de que un día íbamos a dejar este mundo para pasar a la eternidad. Imagínese usted, dejar este mundo para pasar a la eternidad. Muchas personas no creen que esa eternidad existe. Creen que este mundo, o una vez que nosotros nos hayamos muerto, se termina todo. Sin embargo, esto es lo interesante y lo grande de la palabra del Señor y de la esperanza que Dios nos da siempre, de que no se termina todo. Solamente nuestra existencia deja de existir en este mundo, en este planeta Tierra, para ir a morar, para ir a vivir en otro lugar. ¿No es esto extraordinario, hermanos? Amén. ¿No es esto alentador? Sí, hermanos. En la palabra del Señor encontramos una diversidad de escrituras donde nos recuerda que nosotros somos peregrinos, que estamos de paso aquí en este mundo y que no debemos enfocarnos pues solamente en las cosas materiales, porque un día todo esto va a quedar atrás. Y por esa razón, hermanos, debemos de buscar siempre la ciudadanía que se encuentra en los cielos, desde donde esperamos, dice el apóstol Pablo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3:20 dice, puesto los ojos allá en Jesús.
aunque Hebreos también habla de eso, pero en este caso Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:1 y 2 habla del mismo principio, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde nuestro Señor hará su aparición. Primera de Pedro también nos recuerda, hermanos, que somos peregrinos, solamente estamos aquí de paso. Ahora bien, hermanos, ¿qué cosas van a tomar lugar o qué cosas van a suceder cuando Cristo venga? Sé que ha habido algunas personas muy atrevidas en decir que Cristo ya vino. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que aún no ha venido, porque cuando Cristo venga todo ojo lo verá. Esa es una de las cosas que van a suceder. Todos los que estemos con vida lo podrán ver. Entonces, hermanos, la palabra del Señor, por ejemplo, ahí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 7, nos dice que Cristo, cuando haga su aparición, vendrá en las nubes y todo ojo lo verá. Dice así la palabra del Señor: he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1, 7. Y Mateo 25, hermanos, también ratifica este dato, Mateo 24, versículo 30. Entonces dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Nota usted lo que dice aquí el mismo Jesucristo? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán las tribus de la tierra. Sí, todos aquellos que no le han obedecido, que no le obedecieron en esa venida de nuestro Señor Jesucristo, desde luego que tendrán muchas cosas de qué lamentarse, hermanos. De hecho, dice la palabra del Señor que muchos tratarán de esconderse y pedirán que la muerte venga sobre ellos, pero no será posible, porque tienen que enfrentar al que viene, no solamente por nosotros, sino aquel que viene a hacer juicio también, hermanos. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes desde el cielo con gran poder y gloria, dice la parte final de Mateo 24:30. Ahora bien, las personas siempre tienen la curiosidad sobre cuándo va a suceder, ¿cierto? La pregunta, la Biblia dice que Jesucristo viene. De hecho, también ha habido muchos atrevidos que han fijado fechas. El asunto es que nadie sabe cuándo va a venir. Para aquellos que se han atrevido a fijar fechas, les han fallado y lo único que han hecho es el ridículo. Ahí nos damos cuenta que son falsos maestros, falsos profetas, de los cuales hemos de cuidarnos y hemos de cuidar al rebaño para que no sigan a estas personas que están promoviendo una venida del Señor en tal fecha, cuando no es así, porque Cristo dice que no, que nadie lo sabe, solamente su Padre que está en los cielos. Es el único que tiene conocimiento de cuándo van a suceder las cosas, según Mateo 24:36. Jesucristo sí habló, hermanos, en Mateo 24:36 al 51, y en Mateo 25, 1 al 30, habló acerca de la importancia de estar preparados, mas no dijo qué día, simplemente dijo estar preparados para cuando Él venga. Usó mucho la palabra velar, el maestro. En todo este contexto, desde Mateo 24:36 hasta Mateo 25:30, para poner los dos capítulos juntos en el mismo contexto, usó varias veces la palabra velar, hermanos, y usó varios ejemplos, varias parábolas para mostrar de la importancia de estar preparados para cuando venga el Señor. Y la palabra velar se encuentra entre esas cosas que debe estar haciendo el cristiano, hermanos, o estar alertas y estar ocupados en las cosas que conciernen al crecimiento espiritual y a la salvación, hermanos. Entonces, a pesar de que ningún humano sabe el día o la hora de la venida de Jesús, sí tiene que estar listo para ese día. Eso sí necesitamos estar haciendo, de acuerdo a lo que dice todo este contexto, hermanos, desde Mateo 24:36 hasta el capítulo 5, versículo 30. ¿Por qué razón, hermanos? Otra vez la pregunta: para que no vaya a suceder como en el tiempo de Noé, que cuando Dios trajo el diluvio solamente, dice la palabra del Señor, 8 personas se salvaron de aquel viejo mundo.
8 personas, hermanos, hicieron caso omiso a lo que Dios decía que iba a suceder con respecto al diluvio. Y solamente Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y la esposa de sus hijos, o las esposas de sus hijos, se salvaron. 8 personas, dice la palabra del Señor. En Mateo 24, 37 al 38, Jesucristo alerta a aquellas personas que estaban escuchando su mensaje. Y también nos alerta a nosotros para que no nos vaya a suceder lo mismo que aquella generación del tiempo de Noé, hermanos. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, dice la palabra del Señor, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante. Cómo el maestro hace una aplicación ahí para decirle a esta generación que se encontraba con el maestro, que así será la venida del Hijo del Hombre. Que tengan cuidado, que no los vaya a tomar por sorpresa, que no vayan a ser negligentes tampoco con los avisos que Dios está dando de antemano de lo que va a suceder. Las señales y los avisos que van a presentarse los encontramos aquí descritos en Mateo 24 y 25. Muchas cosas ya sucedieron, hermanos, que les aplicó a los cristianos del primer siglo, especialmente con lo que tuvo que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Porque el maestro contesta las preguntas que le hacen sus discípulos ahí en Mateo 24, comenzando con el versículo 1, si no me equivoco. Pero todo el capítulo 24 el maestro contesta esas preguntas y habla de lo que iba a acontecer inmediatamente allí y de lo que después iba a tomar lugar, que tiene o hace alusión a nuestros tiempos, hermanos, o al tiempo que el Señor decida venir, pues, por su iglesia, hermanos. Solamente para dar el dato correcto sobre esto, es en Mateo capítulo 24, hermanos. Y sí, exactamente, prácticamente desde el versículo 1 en adelante, empieza la conversación entre sus discípulos y el maestro a contestar esas preguntas que ellos tenían, esas inquietudes, como nosotros las tenemos hoy en día. ¿Cuándo? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se van a dar las cosas? Les recomiendo que lo lea para que pueda tener toda esa información. Entonces, hermanos, volviendo a Mateo 24, 37, 38, sobre el llamado a estar alertas para que no suceda lo mismo que en el tiempo de Noé, hermanos. Jesús hace un llamado. ¿A qué cosa? Un llamado a meditar, un llamado a reflexionar para que evitemos pasar por la misma tragedia que pasó la generación de Noé, hermanos. Dice la palabra del Señor que entendieron demasiado tarde, hermanos, reaccionaron demasiado tarde. Después de que el Señor cerró la puerta del arca, fue que reaccionaron. Pero antes de eso dice que la gente continuó con sus diferentes labores, muy afanados en lo suyo, y a Noé no le hicieron caso. Cuando Cristo venga, pues, hermanos, no debe de tomarnos por sorpresa su venida, porque está anunciada constantemente en la palabra del Señor. Sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes responsabilidades, pero estas responsabilidades no nos tienen que distraer en absoluto de nuestro propósito o de nuestra meta, hermanos. Cuando Cristo venga, el Señor nos quiere encontrar preparados y desde luego dignos para ese encuentro, para no apartarnos de Él avergonzados, como dice en 1 de Juan. Por lo tanto, hermanos, para aquellos que preguntan cuándo será su venida, no lo sabemos. Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo sepa. Eso es lo que hace, es la idea que presenta Jesús y Pablo también sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Y otra vez, si hablamos de Mateo, aquí en Mateo 24, 43 dice que así va a ser, como ladrón en la noche. Cuando menos lo espera uno, así llega el ladrón. Así dice que será la venida de nuestro Señor Jesucristo, repentina, pues. Pero todo ojo lo verá venir en las nubes, eso sí, que no quede la menor duda. Pero otra vez, lo que sí sabemos, hermanos, es cuál es nuestra responsabilidad en lo que
Cristo viene. Segunda de Pedro también nos habla de otras cosas que van a tomar lugar en la segunda venida del Señor. Habla de la destrucción del mundo físico, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11. Hemos de recordar que aquí el apóstol Pedro está refutando un argumento de un grupo de personas, hermanos, que se estaban burlando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que le preguntaban a los cristianos del primer siglo, ¿dónde está la venida de Jesús? ¿Dónde está su advenimiento? Y Pedro contesta, hermanos, para refutar sus argumentos y decirles que ellos ignoraban voluntariamente, ya que Dios, a través de los tiempos, así como había destruido también aquella generación de Noé, y por su palabra había preservado aquel mundo, hermanos, que fue anegado en agua, de la misma manera, aquella palabra que había salvado a aquellas personas, hermanos, esa misma palabra es la que mantenía a este mundo, que había sido preservado, hermanos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 9 de 2 de Pedro 3, el Señor no retarda su promesa, dice Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y vuelve a reiterar Pedro, hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que esto es una realidad de que el Señor viene, su responsabilidad, dice Pedro, es vivir una manera piadosa, una manera temerosa delante del Señor, una vida santa, consagrada al Señor. Porque el día del Señor vendrá, otra vez vuelve a decir, como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Lo mismo la tierra, dice ahí en el verso 10. Entonces, hermano, puesto que en su venida los elementos de este planeta van a ser destruidos, entonces, en lo que estamos aquí, otra vez, Pedro señala cuál es nuestra responsabilidad. Ahora, la otra pregunta que nos hacemos sobre cuando Cristo venga es, ¿a dónde iremos? Ya hablamos un poquito acerca de eso, ¿verdad? La morada que el Señor nos tiene preparada, pero vamos a leer la escritura en sí, ya que solamente les había dado el dato de la cita. Vamos a permitir que las escrituras nos contesten esa pregunta. Jesucristo, volviendo a Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice ahí, hermanos, a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Es decir, si no existieran esas moradas, yo mismo se los hubiera dicho. Ahora dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice que va a hacer el Maestro? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Entonces, de acuerdo a lo que dice aquí el mismo Jesucristo, hermanos, nos espera un lugar especial allá en las moradas, en la casa de mi Padre, dice Jesús. Y dice que este lugar es real. Si no, no tendría sentido que Él estuviera enseñando de eso, dice el Maestro. Y dice que cuando esto esté listo, Él va a regresar para llevarnos con Él, hermanos. Para tomarnos y llevarnos con Él en la presencia de ese Dios, hermanos. Y en esos lugares que el Maestro menciona aquí que están siendo preparados para usted y para mí. Y ese lugar, desde luego, hermanos, es donde mora nuestro Dios. Se sobreentiende que es en su presencia, desde luego. Entonces, hermanos, Apocalipsis capítulo 7 nos habla de que Juan en su visión, en todo el capítulo 7 otra vez de Apocalipsis, nos habla de que en esa visión que tuvo el apóstol Juan, hermanos, mientras estuvo allá en la isla de Patmos, vio un grupo de almas que estaban adorando al Señor, que eran los redimidos, dice ahí en todo ese contexto, los que habían sido lavados con la sangre del Cordero.
Entonces, hermanos, eso nos da una idea de que estaremos ¿en dónde? Ante el trono del Señor, adorándole, cantándole, todos una misma alabanza, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde la pena y todo sufrimiento, hermanos, que en la vida humana algunos de nosotros hayamos experimentado, allá en el cielo todo eso terminará. Nuestras lágrimas serán enjugadas, serán secadas. Apocalipsis 7, 9 al 17, para ser más específicos. Solo habrá paz y alegría, hermanos. Y sobre todo estaremos cerca del Señor. Aquellos que no tuvimos el privilegio de conocerle como los apóstoles, ahora sí le podremos ver, hermanos. Estaremos cerca de Él. Ahora sí, como dice el apóstol Juan, estaremos cara a cara, hermanos, ante aquel que vino a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Hasta aquí ya hemos visto, hermanos, que Cristo sin duda viene, ¿cierto? Amén. ¿Qué hora y qué día? Ya dijimos que solo Dios lo sabe. Vendrá cuando nadie lo sepa, cuando nadie lo espera, como el ladrón en la noche. También vimos cuál es nuestra responsabilidad en este mundo, en lo que Cristo viene. Vimos también, hermanos, que cuando Él venga, este mundo físico será destruido, pero que Jesús nos llevará al lugar que fue a preparar. Los que aún no han obedecido el Evangelio, hermanos, los que aún no han obedecido al Señor ni en su palabra, son los que deben poner atención, ya que en 2 de Tesalonicenses, versículo del 7 al 10, ahí nos dice que estas personas, hermanos, que han rechazado rotundamente al Señor y su palabra, recibirán retribución, algo que tampoco nos gusta escuchar en ocasiones, pero que es necesario porque esto es una forma de alertar a la persona, de decirle, mira lo que dice la palabra del Señor, y ahí tú tienes una responsabilidad de corregir tu vida delante de Él, de obedecerle, de seguirle fiel hasta la muerte, porque si no, esto es lo que sucederá. ¿Qué dice la palabra del Señor? Voy a leer desde el versículo 5, allí en 2 de Tesalonicenses, es en el capítulo 1, perdón, posiblemente no diga capítulo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 5 en adelante, porque aquí habla de lo que Dios va a hacer en su juicio cuando venga, especialmente contra aquellos que persiguieron a su iglesia y aquellos que no obedecieron el Evangelio. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿De qué manera? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice el verso 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta información debe entonces, hermanos, ser puesta en seria consideración. Es algo que no se puede pasar por desapercibido. Pero a los que ya pasamos por este proceso, hermanos, a los que ya hemos obedecido el Evangelio, nos emociona saber entonces que aunque nos toque morir, el día pues que seamos resucitados, nos veremos cara a cara con el Maestro. Nos encontraremos con Él por fin. Nuestro cuerpo será resucitado y dice la palabra del Señor que será transformado también. Esto será pues para los que murieron en Cristo, si ese es el caso. E incluso también para los que estén con vida, porque
su cuerpo tendrá que ser transformado, hermanos. Pero los que murieron sin esperanza será algo trágico, algo que no quiero ni imaginar. Por el hecho de rechazar el Evangelio, como dice Pablo, rechazan la oportunidad que el Señor les está dando. No ponen atención ni ponen su confianza más que todo en Cristo Jesús, quien es el medio que Dios ha dado para redimirnos. Jesús, hermanos, es el medio que nos lleva al Padre. Estas fueron las palabras del mismo, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 6 de Juan. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, Él es la verdad, de acuerdo a lo que Jesucristo mismo dice en esta escritura. Él es el camino. Y en varias ocasiones Jesús habló acerca de la importancia de arrepentirnos. Y no solamente arrepentirnos, sino también de confesar públicamente, e incluso mandó, hermanos, bautizarnos para la salvación y el perdón de los pecados. El bautismo, pues, hermanos, es un requisito para entrar en el reino de Dios. A Nicodemo, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, Jesús le habló acerca de un nuevo nacimiento y le dijo que era necesario para nacer, de nuevo del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Era necesario, le dijo, le reiteró varias veces, hermanos. Si el maestro está enfatizando la importancia de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, entonces esto no es un capricho humano, hermanos. Esta es la razón por la cual no debemos de dejar de hablar acerca de cómo se obedece el Evangelio, cómo podemos ser partícipes de la salvación, porque el bautismo es parte de ello. No es algo que, hermanos, que nosotros imponemos dentro de la iglesia. No. Esto es una instrucción directa de parte de Jesucristo. Algo que Él considera que es, otra vez, esencial e importante para nuestra salvación, hermanos. Por eso, cuando las personas tratan de sustituir lo que el Maestro ha enseñado con respecto a cómo el hombre puede ser salvo, no se da cuenta del daño que se está haciendo mismo y del daño que le está haciendo a las otras personas, porque está alterando la información que viene en la palabra del Señor, que Él mismo instruyó, que Él mismo dejó para que se siguiese anunciando, y de esa manera las personas pudieran llegar a formar parte de su iglesia. Cuando Cristo venga, entonces, hermanos, será un día de júbilo. Será un día de júbilo para los creyentes, para los cristianos de todas partes del mundo. Será un día único, un día especial. Es el día que todos con anhelo queremos que llegue. Al menos eso es lo que yo espero. Especialmente cuando estamos viviendo, como decía en la introducción, momentos muy difíciles. Por eso es que cada día, hermanos, lo hemos de vivir entonces como si fuera el último, como si fuera el día en que vamos a encontrarnos con el Señor. No me gustaría que por mi doble moral, hermanos, Dios me cierre la puerta por encontrarme indigno de morar en su presencia. ¿O a usted sí le gustaría eso? Yo estoy seguro que no. Y desde luego, hermanos, hay que permanecer fieles hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, ya que esa es la idea que presenta ahí esa escritura, que encontramos no solamente en Mateo también 24, sino también en Apocalipsis 2:10, ser fieles hasta el fin, hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias, porque esto nos hará dignos de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gracias por poner atención, gracias por estar siempre dispuestos a servir a nuestro Señor. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido alentador para su vida y que le recuerde la esperanza que tenemos y que desde luego nos dé consuelo. Y que hay que motivarnos los unos a los otros, como vimos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y 18. Es importante recordarnos estas palabras de que Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero viene y hay que estar preparados. Vamos a entonar una última alabanza, hermanos, y después de esto le damos el paso a Samuel para que ore y nos despida de este recinto. Vamos a cantar. Vamos
Vamos a cantar acerca de esa mansión gloriosa que el maestro habló en Juan 14, versículo 1 al 3. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos del dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía y el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía y el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Adelante, Samuel. Vamos a ver. Dios para estos cielos, Dios. Gracias, Dios, por este bonito día, Dios, que nos has dado, Dios. Por otro día de vida, Dios. Pido, Dios, que nos ayudes, oh Dios, para que podamos tener un buen día, Dios. Y también, Dios, te pedimos, Dios, que lo que aprendimos, oh Dios, para que nos podamos tomar esto en nuestras vidas, Dios. También, Dios, te pido que nos perdones por los pecados, con Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. A los que están en casa, gracias también por estar ahí, fieles, que el Señor